Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, los repartimientos coloniales. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos el tema de los repartimientos coloniales. Este es un tema muy interesante para poder comprender cómo funcionaba la economía y la sociedad colonial en el Reino de Guatemala. Nos basamos para este análisis en la obra de Severo Martínez Peláez, quien hizo una investigación para reconocer 5 repartimientos que funcionaron en la época colonial en el Reino de Guatemala. El primero de ellos es el repartimiento esclavista o repartimiento primitivo. Este repartimiento fue el que vino inmediatamente después de la derrota militar de los pueblos originarios y consistió en que a estos nativos, a estos pueblos originarios, se les convirtió literalmente en esclavos. Ya en condición de esclavos fue que se pusieron a trabajar de manera forzada, por supuesto, entre los que vinieron a hacer la conquista y la invasión al lado de las huestes de Pedro y Jorge de Alvarado. De tal manera que ese repartimiento inicial estuvo marcado por 3 décadas, durante las cuales estos españoles, estos castellanos, hicieron lo que quisieron en el territorio que habían dominado, dado que la corona española aún no había intervenido, por lo que se habla de una época de la tiranía de los invasores. De tal manera que fueron repartidos como quien reparte objetos, y dependiendo del rango de los conquistadores o invasores iba a ser la cantidad de indígenas repartidos que obviamente tenían que trabajar forzadamente para ellos. Ese modelo no duró más de 3 décadas, ya que vinieron las leyes nuevas que se promulgaron en la corona española en 1542 y que tuvieron su aplicación, al menos en el Reino de Guatemala, de manera efectiva a partir de 1556. Con ese cambio, con esa modalidad nueva, vino a ejecutarse un nuevo tipo de repartimiento que veremos posteriormente. Sin embargo, paralelamente a este repartimiento original o repartimiento primitivo de indios, vino el célebre repartimiento de tierras. Definitivamente hay un repartimiento inicial de tierras que los españoles se van a repartir como derecho de conquista y que posteriormente a la promulgación de las leyes nuevas, ya ese repartimiento se sistematizó profundamente a partir del concepto de mercedes reales, es decir, que toda la tierra que había sido sojuzgada de los pueblos originarios pasaba a ser de la corona y esta la iba a repartir entre los conquistadores o invasores. De tal manera que estos fenómenos de repartición de tierras también son importantísimos para el periodo inicial y para el periodo que siguió durante toda la colonia. Definitivamente un tercer repartimiento, después del de las tierras, está el repartimiento, el nuevo repartimiento, que después va a mutar al repartimiento por temporadas. ¿Cuál fue el nuevo repartimiento? Este nuevo repartimiento apareció cuando se promulgaron las leyes nuevas y fueron aplicadas en el Reino de Guatemala, porque este nuevo repartimiento no podía ser esclavista, dado que las leyes nuevas habían prohibido la esclavitud contra los pueblos originarios. De esa cuenta, aparece este nuevo repartimiento, que es una forma de sistematizar el trabajo indígena, de humanizarlo un poco más, pero que no se crea que se convirtió en una libertad absoluta para los pueblos originarios. De alguna manera, la corona quería preservar esa fuerza de trabajo, esa mano de obra, pero tampoco quería dejar sin privilegios a los conquistadores, a los invasores y a sus herederos. De tal manera que se formó este nuevo repartimiento. ¿Cómo funcionaba este repartimiento nuevo? Era muy sencillo. Cada uno de los pueblos recientemente fundados, que se llamaron pueblos de indios después de las leyes nuevas, fueron divididos entre la población masculina de mayor edad, 18 años en adelante,
el pueblo era dividido en 4 tandas o bloques, de tal manera que durante una semana del mes iba la primera tanda a trabajar a esos repartimientos, que por supuesto eran trabajos forzados, a las haciendas de algún criollo que tenía esa potestad, ese privilegio. De tal manera que se iban esa primera semana, al cabo de la semana retornaban y ya iban en camino la segunda tanda, después la tercera y la cuarta, de tal manera que se garantizaba que en las haciendas criollas siempre iba a haber algún grupo de indígenas que iban a estar trabajando para los servicios que requería el hacendado criollo. De esa cuenta era un sistema rotativo, también era un sistema pagado. Está documentado que había una paga, sin embargo, la paga era insuficiente, no era posible que una persona se sustentara ella misma, ni mucho menos su familia, con el pago que recibía durante esa semana de trabajo forzado. Ese sistema funcionó durante casi toda la época colonial. Sin embargo, hacia el siglo XVIII hubo una pequeña variante muy importante. Cuando ya empiezan a aparecer los mestizos pobres en el campo y también empiezan a ser contratados en las haciendas criollas, estos dejan de tener la necesidad de tener a indígenas de los pueblos para que vayan a trabajar a sus haciendas. Y entonces, ¿qué ocurre? Nada más los van a requerir en determinados momentos del año agrícola. De tal manera que este repartimiento por temporadas significó que los criollos, los hacendados criollos, requerían de esa fuerza de trabajo obligada nada más en ciertos momentos, por ejemplo, en el momento del desmonte, el momento de la siembra y fundamentalmente el momento de la cosecha. De tal manera que ese sistema estaba vigente, por ejemplo, en tiempos de la independencia y fue modificado muy poco a lo largo de los 50 años que siguieron a la independencia, que incluso cuando llega la reforma liberal de 1871, con líderes como Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, lo que hacen es utilizar ese modelo de repartimiento por temporadas y convertirlo en lo que se van a llamar sistemas de mandamientos. Le llamaron mandamientos de mozos para trabajar ya en aquellos años en las famosas fincas de café. De tal manera que hasta ahí podemos encontrar esa difusión histórica del repartimiento que se inició en épocas coloniales. Y para completar este cuadro de los repartimientos coloniales, tenemos otros dos muy interesantes. Uno de ellos es el repartimiento de enseres. Este es bien interesante. Resulta que cuando ahora hablamos de la corrupción como un problema serio de las sociedades actuales, se piensa muchas veces que es un fenómeno reciente. Sin embargo, cuando analizamos este tipo de sistemas, encontramos que ya existía la corrupción en la época colonial. ¿Por qué? Porque el repartimiento de enseres era un sistema totalmente corrupto en manos de autoridades de mucho peso en aquel tiempo, particularmente entre los alcaldes mayores y los corregidores. Estos eran lo que ahora podrían ser como los gobernadores departamentales, es decir, personas que tenían mucha influencia en un territorio bastante amplio. ¿Por qué había corrupción? Porque muy sencillo, los habitantes de estos pueblos de indios eran obligados a adquirir, a comprarle a los corregidores y a los alcaldes mayores una cantidad impresionante de artículos o enseres, por ejemplo, herramientas de trabajo, azadones, alimentos, ropa, etcétera. Y era obligatorio, no podían eludir esa compra. De tal manera que eso enriqueció a estos corregidores y alcaldes mayores porque tenían asegurada la venta, dado que ellos fijaban los precios y las cantidades que les vendían a los pueblos de aquel entonces. Y otro sistema basado también en la corrupción gubernamental de aquellos años es este último modelo que tenemos acá, que es el repartimiento de hilados o repartimiento de hilazas, también conocido como repartimiento de algodón.
¿En qué consistía este otro tipo de repartimientos basado en la corrupción colonial? Igualmente, era un negocio de altas autoridades, particularmente de los corregidores. Se ha estudiado que hay 3 corregimientos donde funcionó perfectamente ese modelo, que eran Huehuetenango, Totonicapán y Quetzaltenango, unos lugares donde había una gran mayoría de población originaria, por supuesto, y ese repartimiento de hilados iba a recaer en contra de las mujeres de ese pueblo. ¿En qué sentido? Los corregidores les entregaban a las mujeres de manera obligatoria una cantidad determinada de algodón en mota, es decir, no procesado. Y las mujeres, al cabo de un tiempo determinado por el propio corregidor, debían devolver ese algodón, solo que ya convertido en hilo. Ya las mujeres tenían que haber hilado ese algodón en mota y convertirlo en hilo para que ya los corregidores pudieran venderlo en los mercados locales y obviamente ganar amplias sumas de dinero con ello. De tal manera que era otra forma de trabajo forzado, porque podemos imaginarnos que las mujeres dejaban de trabajar en sus quehaceres para sostener a su familia por hacer ese tipo de trabajo forzado. Y además, una gran trampa que tenía ese repartimiento de helados es que las mujeres tenían que devolver el mismo peso que habían recibido, y sabemos que en el proceso se perdía mucho material y ellas tenían que repararlo de tal manera que hasta salían perdiendo económicamente. De esa manera podemos nosotros completar este cuadro de los repartimientos coloniales para concluir que definitivamente cada uno de ellos implicó todo un proceso de la historia económica y social colonial que marcó definitivamente, por un lado, a quienes sufrieron los embates de estos modelos, en este caso los pueblos originarios, y por otro lado, la generación de riqueza que quedó en manos, por supuesto, de los criollos principalmente, quienes se beneficiaron de este tipo de trabajos forzados y también de la entrega de tierras de forma de mercedes real. De esa manera podemos comprender la importancia social y económica que tuvieron los repartimientos en la época colonial. Muchas gracias.